Ok, este es un tema que vamos a manejar directamente con los exámenes, porque no vamos a profundizar mucho. Es el tema de estadística. Son aproximadamente unas 9 preguntitas. Eso va a tal vez variar una o dos preguntitas, normalmente una. Y vamos a iniciar en la pregunta 45. En el caso de los técnicos y los académicos puede variar en una preguntita. Sin embargo, a lo que he visto en todo se maneja exactamente igual. Voy a iniciar entonces con el primer tema. Vuelvo a recordar un detallito. Esto lo hemos hecho en todo el examen, de que nosotros vamos a trabajar por medio de un planteo, y que el planteo se trabaja por medio de los datos que encontramos, que aunque pareciera que dedicamos más tiempo, si tú trabajas con los datos y no te concentras tanto en la pregunta, se te va a hacer muchísimo más fácil trabajar. Aquí igual el planteo, recuerda que lo importante son conceptos, y aunque no hay necesidad de profundizar mucho, él te va a guiar a los procedimientos que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, el primer examen, después del nuevo cambio, venía con esta primera pregunta que nos va a enseñar algunos detallitos y que no es tan complicada. Igual, vamos leyendo, vamos buscando los datos, y esta dice: se ha registrado el peso en masa en kilogramos de 250 estudiantes. Ya con esto tenemos el primer dato. Ya con esto me están indicando de que tenemos una cierta cantidad de valores para poder trabajar, en este caso 250 de un colegio. Aunque no hace falta acá, sí quiero que observes un detallito. Se habla de 250 estudiantes de un colegio, no me habla de que son todos los estudiantes del colegio. Por lo tanto, podríamos pensar de que lo que estamos trabajando es una muestra. Acá no lo vamos a necesitar, pero más adelante vas a ver qué importante es saber si es una muestra o es una población. ¿Okay? Sigo leyendo. Dice que al resumir los datos se obtuvo la mediana, y dice que la mediana es de 64 kilogramos. Acá sí te voy a pedir algo importante. Cuando te hablen de mediana, para tener más clara la situación que está sucediendo, lo que hacemos o lo que yo estoy pidiendo es que me hagan este dibujito. La mediana representa el 50%, el dato que está acá en el puro centro. Eso significa que de aquí hasta acá hay un 50% de datos, y que de acá hasta acá hay otro 50% de datos. La mediana es el valor que está exactamente en el 50%, en el puro centro. Este señor de acá va a ser el mínimo, ¿sí? Va a ser el dato más bajo, va a ser lo más pequeño. Este señor de acá, entonces, va a ser el máximo, que va a ser entonces el dato más alto, lo más grande. Eso es porque tienes que recordar de que te pueden poner parafrasear, ¿verdad? Algún sinónimo ahí que nada más tienes que tener cuidado. Me gusta que dibujen esto porque así pueden identificar, digamos, ciertas relaciones. En este caso me dicen de que la mediana es el 67.4 de los datos que se obtuvieron. No necesariamente este es un número dentro de los datos. En este caso puede que algún estudiante pese los 67.4, o puede ser que ninguno pese los 67.4. Si son 250 estudiantes, significa entonces que al final aquí tienen que haber unos 125 y aquí unos 125. Eso me da la indicación de que este no es un dato dentro del grupo. Eso es importante a la hora de manejarlo por alguna pregunta específica que nos vayan a hacer en el ejercicio. Y puedes observar de que entonces está ordenado de menor a mayor. Eso significa que no voy a responder la mediana antes de que estén ordenados los datos, siempre de menor a mayor. Si sigo leyendo, tengo otro dato acá y me dice que la moda es 65. La moda es el dato que más se repite, es el dato que más se da, es la cantidad de veces más grande que se repite un valor. Y aquí dice que el peso más usual, entonces aquí vemos un sinónimo
De moda, esta sería la respuesta correcta. Después tenemos este otro señor por acá, la media aritmética. La media aritmética la vamos a trabajar más adelante con un truquito ahí en la calculadora. La media aritmética también se conoce con el nombre de promedio. Entonces, si me están hablando de media aritmética y promedio, es lo mismo. Sí, aún trata de no confundir las palabritas. A veces es muy dado confundir ese tipo de palabritas. La mediana representa el 50% de los datos. Entonces, si ves, no está tan complicadita esta primera parte. En las primeras 3 preguntas nos van a hablar de 3 conceptos que son la mediana, la moda y la media aritmética, que se le llaman medidas de posición. Para lo que sigue quiero hacer unos dibujitos acá para que los veas. Nosotros podemos identificar por medio de unas grafiquitas a las medidas de posición. Siempre de izquierda a derecha las vamos a tener como media aritmética, mediana y moda. No importa de cuál estemos hablando, siempre van a tener este mismo orden. Entonces, para no confundir, porque sé que por ahí juegan un poquito con posiciones, no me gusta que tengan que pensar más de la cuenta, entonces yo las pongo entonces todas sobre lo mismo. Son 3 dibujitos. El primer dibujito es algo como esto. Como observas, digamos, hay una cierta diferencia en cuanto a los tamaños. A esto lo vamos a conocer como asimetría. Y pensémoslo así, como tira hacia la izquierda, podríamos decir que es una simetría negativa. Esta entonces voy a hacer lo mismo, pero la voy a tirar hacia el otro lado. Voy a hacerlo así aproximadamente. Entonces igual puedes observar que hay una diferencia en cuanto a tamaños. A esto también se le llama una asimetría. Y como tira hacia la derecha, pongamos que es una simetría positiva. Ella, lo que vamos a hacer es hacerle un dibujito así. Cuando el dibujo viene desde este punto de vista, vamos a llamar de que esto es una simetría. Así es como las van a conocer entonces en el examen, y así es como las van a preguntar. Ahora, aquí puedes observar el detalle de que la moda va a ser lo mayor. Entonces en el examen te lo pueden preguntar de esa manera. Entonces la mediana va a ser menor que la moda y el promedio va a ser menor que la mediana. Y acá entonces es al revés. Digamos, aquí puedes ver que él es el más alto. Aquí puedes observar que el punto más alto es el promedio. El promedio va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda. Cuando me están hablando de que es una simetría, es porque las 3 tienen el mismo valor. Las preguntas vienen muy sencillitas, no vienen tan complicaditas. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio viene muy sencillo, me hablan directamente de una asimetría negativa. De acuerdo a lo que acabamos de ver, podrías ayudarte en el examen haciendo entonces el dibujito que tire hacia la izquierda y siempre de izquierda a derecha, el mismo orden, que sería promedio, mediana y moda, siendo entonces la moda el punto más alto. Y lo puedes ver acá. La moda es mayor que la mediana y efectivamente la moda es mayor que la mediana. ¿Ves? No es tan dificilito. Lo que tienes que hacer es aprenderte el dibujito y en el examen hacerlo para que lo puedas observar. En este examen la otra pregunta igual, realmente fue muy sencilla, no fue tan complicada. Como lo acabamos de hablar, de izquierda a derecha sería promedio, media. Él va a ser la mediana y él va a ser la moda. Y en este me estaban preguntando quién era. Tremendamente fácil.
En estas preguntas van a venir entonces también cómo encontrar, o nos van a preguntar sobre el concepto de media aritmética o promedio. Para esto vamos a hacer ciertas distinciones. A este ejercicio que yo tengo acá se le llaman datos agrupados. Los datos agrupados los vamos, y digámoslo así, identificar, porque aunque me están dando una tablita, que no siempre cuando hay una tablita son datos agrupados, observa que me están dando dos tipos de clasificaciones o dos tipos de valores diferentes. Estas son las notas, en este caso de Andrea y Patricia, y estas son entonces el valor porcentual de cada una de las pruebas. Cuando te dan un valor porcentual, se dice que este es el peso que tiene cada uno de estos rubros. A esto se le llama una media ponderada. Lo que vamos a hacer es muy sencillito. Vamos a usar la calculadora para que veas cómo se hace, cómo se puede plantear este ejercicio y que veas lo sencillito que es. ¿Okay? Cuando tenemos una media, donde tenemos que responder la media, el promedio, nos vamos a meter al modo 3.1 de la calculadora. Ella nos va a abrir entonces esta columnita. Si tenemos una sola columnita, entonces para poder ingresar la segunda, que la vamos a necesitar, presionamos Shift, Mod, vamos a bajar, donde diga acá está del 4, digitamos el 4 y aquí tenemos entonces para ya tener la segunda columna. Esta va a ser la columna de los datos, tal y como se puede apreciar, y esta es la columna de las frecuencias. Es muy sencillo. Lo que tienes que tener mucho cuidado en un ejercicio como este sería que cuando nos estén dando un valor porcentual, o cuando me hablen del peso específico, no la medida física, sino el que cada uno de los rubros tiene un peso específico, ese valor porcentual o ese peso lo vamos a colocar en la frecuencia. Quiere decir que las notas las colocaríamos de este lado. Y es muy sencillo, simplemente las vamos digitando. Voy a digitar primero entonces las notas. Y una vez que digite las notas, me voy al otro lado. Entonces nada más de regresar, me vengo para acá y voy a digitar ahora los valores porcentuales. Cuando te hablen entonces de valores porcentuales, los vamos a colocar en la frecuencia. Obviamente hay que tener cuidado de que ellas coincidan, ¿verdad? Una vez que tienes ya digitado esto, lo que vamos a hacer es borrar. Eso es para decirle a la calculadora que ya terminé de ingresar los datos. Una vez que ingreso los datos, entonces es muy sencillo. Presionamos la teclita Shift. En el caso de esta calculadora, ahí donde está el stat, digitamos el 1. Nos aparece en esta serie de funciones y vamos a buscar donde diga var. En esta calculadora viene en la función 5, en la más nuevita viene en la 4. Entonces me voy a concentrar en decir var y no el número por aquello. Ok, nos metemos ahí y nos van a aparecer 4 conceptos. Por el momento el que nos interesa es este, que es el símbolo entonces de promedio. Entonces solamente digitar el 2, le damos el igual y en este caso ya tengo entonces las notas de Andrea. Voy a dejarlo hasta acá. Tú puedes entonces practicar con las notas de Patricia. Ahí te dejo un momentito el ejercicio para que lo puedas trabajar. Entonces, cuando nos preguntan por un promedio, aquí lo tengo. Cuando nos preguntan por un promedio o una media, podemos utilizarlo de la calculadorcita. Ahorita lo voy a volver a hacer. Si tenemos entonces valores porcentuales, que va a ser el peso específico de cada uno, los metemos en la tablita donde diga frecuencia. Estos vamos a meterlos ahí donde diga frecuencia. Entonces ellos van a ser nuestros datos. Tengo otro ejercicio acá que es muy similar a este, que son datos también agrupados, pero esta vez
quiero que observes un detalle sumamente importante. Número 1. Ok, sí, me están hablando de promedio. Ok, entonces vamos a trabajar la media aritmética. El cuidado que tienes que tener acá es que ahora ellos que van a hacer los datos ya no me están hablando de valores porcentuales. Entonces ellos van a hacer los datos y estos señores de acá van a hacer las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia es una repetición. Por ejemplo, me están diciendo que en este ejercicio están hablando de estaturas. Entonces es como que hayamos pedido, bueno, levante la mano los que tienen una estatura entre 1,50 y 1,60. Y 4 levantaron la mano. Es una repetición. Eso es todo. Si tuviese que sacar entonces, por ejemplo, de aquí la moda, es muy sencillo. Porque entonces las estaturas que más se repitieron están acá, porque hay 12 personas que tienen esta estatura. En el caso de una tabla como esta, sería entonces la moda. Lo primero que debemos de hacer, si nos ponen este ejercicio y nos preguntan por promedio, es obtener del intervalo una cosita que se llama la marca de clase o el punto medio, que lo único que deberíamos de hacer es agarrar cada uno de los datos, lo que llamamos los límites del intervalo, y dividirlos entre 2. Con esto sacamos entonces el punto medio de cada uno. Entonces lo primero que deberíamos de hacer cuando entonces encontramos un intervalo y nos están hablando de media aritmética es obtener los puntos medios de cada uno. Una vez que obtenemos la marca de clase, el punto medio, entonces hacemos lo mismo de ahora. Entonces voy a volverlo a hacer para que puedas tener más claro el procedimiento. Entonces hacemos mo 3, 1. Ya en este caso ya estaban las dos columnas. Como no me están hablando de porcentaje, entonces las trabajamos tal y como aparecen. Ellos van a hacer entonces nuestros datos y ella va a ser nuestra frecuencia. De acuerdo a lo que vimos, lo único que hago es empezar a digitar cada uno de los datos, teniendo mucho cuidado de digitarlos correctamente. Vamos a pasar a este lado. Vamos a irlos digitando también. Ok, y una vez que entonces ya vi que coinciden acá, veo que todo está bien, lo que hacemos es entonces borrar para indicarle a la calculadora que ya lo tenemos. Una vez que hacemos eso, entonces presionamos la teclita Shift en esta calculadora. El stat va a estar en el 1, presiono el 1, aparecen estas funciones. Buscamos donde diga var y en este caso solo necesito ese 2, le doy el igual y tengo entonces la respuesta correcta. En el caso de los de bachillerato madurez no tenemos este tipo de cositas. En el caso, esto no aquí, en el caso de los académicos y los técnicos, ahí va a aparecer entonces ese dato. Si no me equivoco no hay que poner esto, con solo el 170 sería suficiente. Ahora, hay otro tipo de datos que nos van a colocar, como en este caso. Aquí ya no hay una tabla, entonces a esto se le llaman datos no agrupados. ¿Okay? Entonces vamos a leer, vamos a trabajarlo para que veas qué sencillito es este ejercicio. Dice, las calderas de una planta de energía de vapor a alta presión tuvieron las siguientes eficiencias en porcentajes. Ahora, voy a volver a lo mismo. Aquí me habla de las calderas de una planta de energía. No me habla de algunas de las calderas, me habla de todas las calderas. Al hablarme entonces de las calderas, de todas las calderas, eso significa que lo que me están hablando es de una población. Y en este ejercicio es cuando vamos a ver qué importante es saber si me hablan de población o de una muestra. Lo que preguntan en este ejercicio es sobre la variancia.
La varianza es una medida de variabilidad. Ella lo que indica es una dispersión, es cuánto se dispersan, cuán separados están los datos. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Cuando me hablen de varianza, yo necesito obtener el promedio, la media. Eso significa que vamos a seguir el mismo ejercicio que anterior, o el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Lo que voy a hacer en este caso es igual, entrar al modo 3.1. Ya no necesito las dos columnas, pero no importa que ella esté aquí. Cuando son datos no agrupados, los vamos a colocar en la primera. Nada más es irlos digitando con calma, teniendo mucho cuidado de no fallar ninguna, de ir despacito con cada uno de los ejercicios. Ok, estoy terminando de colocarlos. En este caso no hace falta que sea ordenado. Observa que al final me estaba apareciendo en uno en la parte de la frecuencia y no nos va a afectar. Cuando he terminado de digitarlos, hacemos el mismo procedimiento anterior. Voy a borrarlo para indicar que ya lo montamos. Ahora entramos igual al Shift 1, busco donde diga el var, y ahora sí tengo entonces 4 datos o 4 funciones para esta parte. La primera función lo que me indicaría es el número de datos que yo acabo de ingresar. El 2, que ya lo trabajamos, es la media aritmética o promedio. Este señor literalmente es lo mismo. Los dos significan desviación estándar. También es una medida de variabilidad y también me indica la dispersión de los datos con respecto al promedio. Esa es la definición, es la desviación de los datos con respecto al promedio. La diferencia, ya que los dos son desviación, es que el primero me habla de población y el segundo me habla de muestra. Entonces observa qué importante fue que en un ejercicio como este pudiéramos determinar si era una población, aunque solamente nos va a afectar cuando me hablen de desviación estándar o variancia, que es lo que me están preguntando ahorita. La variancia se puede tomar como la desviación al cuadrado. Entonces, una forma fácil de hacerlo, en este caso ya sabemos que es una población. Si es una población, vamos a utilizar el primero, el segundo es para muestra, digitamos el 3. Y si lo que yo quiero es la variancia, lo que hacemos es elevar al cuadrado la desviación. Y eso es todo. Sí, entonces es muy sencillo. Cuando me pregunten por la variancia, si me dan un grupo de datos, lo único que necesito entonces es ingresarlos, modo 3.1, y al final elevamos al cuadrado. Esto es un juego, ¿verdad? Digamos, si yo lo que tengo entonces, si yo lo que quiero es la variancia, lo que hago es que tomo la desviación y la elevo al cuadrado. Pues obviamente si yo lo que tengo es la desviación y lo que quiero es la variancia, sacamos la raíz cuadrada. Eso va a depender entonces, variancia. Eso va a depender entonces obviamente de lo que nos estén preguntando. Pero así es como se manejaría. Entonces, para repetirlo, el primero nada más es un número de datos. Él es el promedio. Él es la población. La desviación para la población y puede servir para la varianza. Lo importante es recordar ese orden, que él es población y él es entonces una muestra. En este ejercicio vamos a poder colocar un par de detallitos. El primero es el recorrido. Vamos a ver dos tipos de recorrido. En este caso es el recorrido de los datos. Realmente es muy sencillo. Para encontrar entonces el recorrido, la formulita simplemente es tomar el número más grande
y restarle el número más pequeño. Podemos ayudarnos con la calculadora, sin embargo aquí no es tan complicado. Lo único que necesito es buscar de todo este montón de gente cuál sería entonces el número más bajo, o sea el mínimo, y buscar entonces cuál sería mi número más alto, el máximo. Y el recorrido de los datos es agarrar estos dos y restarlos, nada más. Continuando con lo que tenemos en el examen, nos van a hablar de esto que es un diagrama de cajas. Pero para el diagrama de cajas quiero primero ver un detallito o un tema que se llaman cuartiles. Ok, primero, esto es muy sencillo, pero tienes que tener cuidado con la redacción. Si yo tengo entonces un grupo de datos, voy a hacer la que dibujé ahora para la mediana. Él va a ser entonces el mínimo, el dato más bajo. Él va a ser mi máximo, el dato más alto. Este señor que está acá va a ser entonces la mediana. La mediana representa entonces el 50%. ¿Qué es un cuartil? El cuartil es una forma de trabajar los datos en la que la vamos a dividir en 4 partes del mismo tamaño. Eso significa que entonces la distancia que hay, la cantidad de datos que hay de aquí a acá, tiene que ser exactamente la misma cantidad de datos que van a ver acá. Y así con todas las partes, la cantidad de datos que hay de aquí a acá tiene que ser la misma cantidad que hay de aquí a acá. Así entonces él va a ser mi primer cuartil. Él es mi segundo cuartil. Y aquí vemos entonces una definición importante. La mediana representa el segundo cuartil. Y aquí tendríamos entonces el tercer cuartil. Ten mucho cuidado sobre los porcentajes, ¿verdad? Porque entonces, así como lo estamos haciendo acá, entonces yo tengo acá 25%, 50% y 75%. Quiere decir que el primer cuartil representa el 25% de los datos más bajos, pero por sobre el primer cuartil yo tengo un 75% de datos altos. Entonces no siempre que me digan 75 están hablando del tercer cuartil. Espero darme a entender. Por ejemplo, el tercer cuartil representa el 75% de los datos más bajos, pero significa que por sobre el tercer cuartil está el 25% de los datos más altos. Entonces no siempre que diga 25% me están hablando del primer cuartil. Ten mucho cuidado de si es hacia arriba lo que me están hablando o es por debajo, si son los datos más pequeños o los datos más altos. Ten mucho cuidado sobre ese porcentaje que te están hablando. En este ejercicio que ya me están dando los cuartiles, el mínimo y el máximo, preguntan por el recorrido intercuartílico. Así como igual de fácil es determinar el valor del recorrido de los datos, tenemos entonces dos preguntas para el recorrido. El primero me van a hablar del recorrido de los datos, que lo único que hago es buscar el máximo y restarle entonces el mínimo. Y si me hablan del recorrido intercuartílico, lo único que hago es que al Q3 le resto el Q1. Entonces, si me están preguntando por el recorrido del 11.2, entonces lo que hago es que al Q3 le resto el Q1. Así de sencillito. Esto es muy fácil. Si me preguntan solo por el recorrido de los datos, del 11.2 agarro el 98 y se lo resto al 68.
Fácil, ¿verdad? Entonces esta pregunta de recorrido y recorrido intercuartílico es simplemente saber que es el máximo menos el mínimo, o el Q3 menos el Q1. Otro dato importante es esta es la fórmula para obtener la posición del cuartil. Sí, sé que se pueden dar varias fórmulas. Esta acá es el número del cuartil, que es 1, 2 o 3, y que podríamos simplificar y que podríamos etcétera, etcétera, pero yo prefiero que no tengamos que pensar que hay una fórmula diferente para cada uno. Es una única fórmula y se acabó. Eso es todo lo que tenemos que manejar. Para hacerlo fácil, voy a colocar unos datos acá y hacer un ejemplito rapidito de cómo podría entrar algo como esto: 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos estos así como están. Mira, es muy sencillo, muy sencillo. Si yo lo que quiero obtener, por ejemplo, es el cuartil 3, va a funcionar igual para cualquiera de los tres. Entonces voy a hacer solo uno para que veas cómo se maneja, pero es igual para los tres. Entonces lo que quiero es el cuartil 3. Entonces simplemente coloco un 3 acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Agarro todo esto, lo meto en la calculadora y esto me va a dar 6. Ese 6 lo que me está dando a mí es la posición del cuartil, no es el valor del cuartil. Quiere decir que yo tengo que buscar mi posición 6. Entonces nada más tomo el ejercicio, le voy colocando posiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que este señor es mi cuartil 3. Entonces la fórmula lo que me da es la posición del cuartil para poderlo trabajar. Ahora, repito, todos funcionan igual. Y observa que esta vez la posición me dio un número exacto. ¿Qué sucedería si ahora yo lo que hago es meter un valor adicional? Entonces voy a meter un número más acá. Voy a colocar aquí el 16. Entonces vamos a trabajarlo ahora diferente. Voy a volver a sacar el cuartil 3, ¿sí? Entonces K es igual a 3. Eso quiere decir que la fórmula quedaría como cuartil 3 va a ser igual a 3. 8 más 1 entre 4. Eso es sencillo. Para eso tenemos al calculador y lo que vamos a hacer simplemente es digitarlo. Normal, aquí no hay nada extraño. Sin embargo, observa que ahora el cuartil 3 me está dando un decimal. Volvemos a lo mismo. La fórmula lo que me indica es la posición del cuartil. Por lo tanto, entonces yo tengo que trabajar en la posición 6. Pero como tengo un decimal, entonces lo que vamos a hacer es trabajar la siguiente posición, que es la posición 7. De acuerdo a este ejercicio, entonces la posición 6 es un 12 y la posición 7 es un 14. Para encontrar entonces el valor del cuartil, lo hago de esta manera. Tomo la posición menor, sumo, siempre se suma. Se escribe el decimal, la parte del decimal, solo la parte del decimal. Y dentro de un paréntesis, tomamos la posición mayor y se la resto a la posición menor. Esta es la formulita que vamos a tomar nosotros cuando el cuartil tiene un decimal acá. Entonces, ves, es muy sencillito. La formulita va a ser la misma para todos. La formulita va a ser la misma que vamos a trabajar para el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Siempre va a ser la misma formulita, no va a cambiar. La fórmula lo que nos da es la posición del cuartil.
Si el valor es un valor exacto, simplemente buscamos su respectiva posición y se acabó. Si la fórmula lo que me está dando es un valor con decimales, entonces igual buscamos las posiciones correspondientes. En este caso sería posición 6. El decimal me indica que es la posición que sigue. No importa si al final da 6.01, el hecho de que ya tenga un decimal, tengo que buscar la posición que continúa. Busco entonces los valores respectivos y una vez que tengo los valores respectivos siempre comienza de esa manera. Buscamos entonces la posición menor, el decimal, solo la parte del decimal, y a la posición mayor le resto la posición menor. Con esto tendríamos entonces cómo obtener los cuartiles. En todos los exámenes ha entrado una pregunta de el diagrama de cajas. Algo como este. Este es un diagrama de cajas. En este específico elegí este porque no nos están dando, digamos, las posiciones, pero siempre van a ser las mismas. Entonces, en el caso del colegio A, este señor que está acá es el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y máximo. En el otro es igual, van en el mismo orden. Mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y máximo. No es una pregunta difícil con respecto a esto, porque es simplemente de identificar. Lo que han hecho simplemente es ponerlos a identificar. Por ejemplo, recordar que el cuartil 2 representa la mediana de los datos. Es como un análisis de gráficas. Digamos, esta dice que al menos un estudiante de cada colegio emplea 45 minutos para desplazarse a su casa al colegio. Entonces, si puedes observar, acá el 45, sí tiene que haber al menos una persona que llegó a los 45 minutos. Eso es todo. Las preguntas que han hecho acá no es tan difícil, es nada más de identificar, es un análisis de gráficas. Y si quiero hacer esta observación, como lo vimos ahora, la cantidad de datos que hay de aquí a acá, a pesar que es de diferente tamaño, es la misma que hay acá. Si aquí hay 10 números, aquí tienen que haber 10 números. Y si aquí hay 10 números, significa que aquí también tienen que haber 10 números. Acá tienen que haber 10 números, cada uno representa el 25%. Entonces, ¿por qué es que el tamaño de la caja es diferente? A esto se le llama dispersión. Entonces, mientras más grande la cajita, significa que esta es más dispersa que esta que está aquí. ¿Qué significa dispersión? Que están más separados unos de los otros. Si aquí yo tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, aquí tendría, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, están más separados. Es simplemente lo que significa. Y las preguntas que han hecho es esa, simplemente si hay más dispersión de un lado que el otro, y aquí es igual. Esta caja, que está un poco más oscurita, es más dispersa que los demás, pero ten cuidado. Si yo te digo que aquí hay entonces 10 valores, aquí también hay 10, no importa el tamaño de la caja. Las últimas preguntas que han hecho tampoco son muy complicadas, se están haciendo, esta es muy directa, quiero utilizar esta para que la veas. Se están haciendo preguntas muy directas. Las dos formulitas para esta parte las están colocando en el examen. La primera sobre el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente un porcentaje. Se multiplica por 100. Este es el simbolito que se utiliza para desviación estándar. Y esta es la fórmula. La desviación estándar entre el promedio por 100. En este ejercicio,
La pregunta es muy directa, nada más ¿sabes? Coeficiente de variación. Y observa que en el enunciado me dicen entonces que la media o promedio de los niños es 58.2 y su desviación estándar es 31. O sea, no hay nada que hacer, simplemente dividir el 3,1 entre 58, multiplico por 100 y obtengo la respuesta. Y en el caso de las niñas pasó igual, la media de las niñas de esa clase es 52.4 y su desviación estándar es 5.2. Normalmente la primera preguntita es sobre la fórmula, entonces no hay mucho que hacer. En este caso te dejo ahí para que entonces tú puedas responderla. Pero observa que nada más es esto, o sea, nada más es aplicar la fórmula. Aquí no hay nada que hacer. En el siguiente ejercicio que quiero que veas es igual, es exactamente igual. Observa que en la tabla me están dando entonces la media aritmética y la desviación estándar. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Porque es con desviación estándar, no con la variancia. Entonces, si me dan la variancia, tengo que primero sacar la desviación estándar. Me están haciendo lo mismo. Me están haciendo preguntas de el coeficiente de variación. Y por la fórmula solo divido el 8 entre 72 y lo multiplico por 100. En este ejercicio hay un dato adicional. Me están dando un dato adicional a lo que es la media aritmética y la desviación estándar. La fórmula también viene en el examen. Se le llama estandarización o se le llama posición relativa. Entonces mira qué fácil, porque las preguntas que han entrado acá no es tan difíciles, digamos, de encontrar lo que hay que hacer. La formulita viene en el examen y es muy sencillo. Tú vas a tomar el dato adicional que te dan, se lo vas a restar al promedio y lo divides entre la desviación estándar. La fórmula normalmente viene en el examen también. Pero eso es todo, ¿ves? Por eso es para mí importante que no se memorice las fórmulas. Si yo sé que existe una fórmula que me diga posición relativa, de nada más de buscar la formulita y ver que lo estamos aplicando. Así, por ejemplo, si yo quiero buscar la posición relativa de Ana, entonces Ana está en la 11.1, entonces la posición relativa de Ana sería tomar el dato de Ana, se lo resto entonces al promedio y lo divido entre la desviación estándar. Eso es todo. Entonces es como que más habla de otra cosa, ¿verdad? Aquí me habla de variabilidad relativa, es lo mismo que estamos hablando de coeficiente de variación. Entonces yo lo que tendría que hacer es sacar el coeficiente de variación de cada uno. Nada más para terminar este pedacito, si yo quiero entonces el coeficiente de variación de la 11.1, divido entonces la desviación estándar entre la media aritmética y la multiplico por 100. Como esto es un porcentaje, entonces mientras más alto el porcentaje, más variabilidad tiene. Así que como aquí preguntan, ¿cuál presenta menor variabilidad? Entonces es la que tenga el menor porcentaje, es menos variable. Las últimas dos preguntas es con respecto entonces a lo que es el coeficiente de variación, que es una fórmula que viene en el examen y que es fácil memorizar, y sobre entonces lo que es la posición relativa, que es una formulita que también se le llama estandarización. Esto es todo lo que es estadística. Son aproximadamente 9 preguntas, aproximadamente entre la 45 y 53, y son 9 preguntitas que hay que ganar a facilitas, ya como de lugar. Es fácil esto de la mate.